La historia de la geoingeniería y el supuesto control del clima es, probablemente, una de las más fascinantes y polémicas del último siglo. Imagina por un momento que los seres humanos pudieran abrir las nubes a voluntad para hacer llover sobre un campo reseco, o que pudiéramos enfriar el planeta entero lanzando partículas a la atmósfera. Suena a ciencia ficción, pero lo cierto es que desde mediados del siglo XX hemos estado experimentando con esa idea, con luces y sombras, con avances reales y también con muchos bulos que es importante desmontar. El primer gran paso ocurrió en el año 1946. En un laboratorio de General Electric en Nueva York, un técnico llamado Vincent Schaefer descubrió que si soltaba hielo seco en una cámara de nubes, aparecían cristales de nieve. Fue un momento histórico. Por primera vez se demostró que era posible inducir la formación de precipitaciones artificiales. Meses después, Schaefer lo probó desde un avión y consiguió que cayera nieve sobre el monte Greylock, en Massachusetts. Ese día nació la llamada siembra de nubes. Un año más tarde, en 1947, Bernard Vonnegut, hermano del famoso escritor Kurt Vonnegut, descubrió que el yoduro de plata era aún más eficaz para provocar la nucleación de cristales de hielo. Con ese hallazgo se abrió la puerta a programas más ambiciosos. Durante la segunda mitad del siglo XX, decenas de países comenzaron a experimentar con técnicas de siembra, tanto para intentar aumentar la lluvia en zonas de sequía como para reducir tormentas de granizo que dañaban los cultivos. Pero el episodio que marcó un antes y un después fue la llamada Operación Popeye durante la Guerra de Vietnam, entre 1967 y 1972. El ejército de los Estados Unidos utilizó la siembra de nubes para alargar la temporada de monzones y embarrar los caminos por donde se movían las tropas enemigas. El eslogan era claro: haz barro, no la guerra. El uso militar del clima desató un escándalo internacional y provocó la creación de un tratado histórico. En 1977, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Convención ENMOD, que prohibía el uso de la modificación ambiental con fines militares o de cualquier otro tipo hostil. Fue la primera vez que el mundo reconoció, de forma oficial, que manipular el medio ambiente con fines bélicos debía quedar fuera de la mesa. Sin embargo, la investigación civil siguió adelante. En países como China, Rusia, Emiratos Árabes Unidos o Estados Unidos se han utilizado cohetes, aviones e incluso drones para dispersar sustancias en las nubes. El objetivo siempre ha sido el mismo: estimular la lluvia, reducir el granizo o despejar eventos importantes. Un ejemplo famoso ocurrió en los Juegos Olímpicos de Pekín en el año 2008, cuando se lanzaron cohetes con yoduro de plata para evitar que la lluvia estropeara la ceremonia inaugural. Un año después, en 2009, la Oficina de Modificación del Tiempo de Pekín fue noticia en todo el mundo al anunciar que habían provocado la primera gran nevada temprana de la temporada. Hoy en día, según datos de la Organización Meteorológica Mundial, al menos 50 países realizan proyectos de modificación climática. Y China ha anunciado que quiere cubrir más de 5 millones de kilómetros cuadrados con programas de siembra de nubes para el año 2025. A pesar de ello, los expertos insisten en que estas técnicas tienen un impacto limitado. No se pueden crear nubes de la nada, ni se pueden detener huracanes con cohetes. La siembra puede, en algunos casos, aumentar la precipitación en torno a un 5 a un 15%, pero siempre dependiendo de la humedad, de la temperatura y de la estructura de las nubes. Si hay un acontecimiento natural que sirvió como experimento global involuntario, fue la erupción del volcán Pinatubo en Filipinas en 1991. El volcán expulsó millones de toneladas de dióxido de azufre a la estratosfera, formando una capa de partículas que reflejaban parte de la radiación solar. El resultado fue que, durante 1 o 2 años, la temperatura media global descendió medio grado centígrado. Medio grado puede parecer poco, pero a nivel mundial el impacto es enorme. Ese enfriamiento temporal se convirtió en una referencia clave para los científicos que estudian la llamada geoingeniería solar, es decir, técnicas para reflejar parte de la radiación solar y enfriar la Tierra. El problema es que imitar a un volcán
tiene consecuencias colaterales. Cambios en los patrones de lluvia, posibles daños en la capa de ozono y un riesgo enorme si alguna vez se interrumpiera de golpe una intervención así. Aquí entra en juego uno de los temas más polémicos: los proyectos de inyección de aerosoles estratosféricos. Científicos como David Keith en Harvard calcularon que, en teoría, se podría compensar un grado de calentamiento global con un coste anual de entre 2 y 10.000 millones de dólares, desplegando flotas de aviones que liberaran partículas en la estratosfera. Suena barato comparado con el coste económico del cambio climático, pero el debate no es económico, sino político y ético. ¿Quién decide cuándo, cómo y dónde se hace? ¿Qué pasa si un país se beneficia y otro sale perjudicado? En 2021, Harvard intentó dar un paso pequeño con el proyecto Scopex, un globo estratosférico que iba a realizar pruebas en Suecia sin liberar partículas, solo para medir condiciones. Pero el Consejo Saami, representante del pueblo indígena de la región, y varias organizaciones ecologistas se opusieron con fuerza. Denunciaron la falta de consulta pública y los riesgos de abrir una puerta peligrosa. El experimento fue suspendido y en 2024 finalmente abandonado. Fuéramos una demostración clara de que la geoingeniería no es solo una cuestión científica, sino social y política. Y ahora llegamos al mito más extendido, HAARP. Desde hace años circulan teorías que afirman que esta instalación en Alaska es capaz de controlar el clima, provocar huracanes o incluso terremotos. La realidad es mucho más sencilla y bastante menos conspirativa. HAARP, que significa Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, fue creado en 1993 y completado en 2007. Está formado por 180 antenas que cubren unas 13 hectáreas y transmiten una potencia de 3,6 megavatios. Su objetivo es estudiar la ionosfera, una capa de la atmósfera situada entre los 70 y los 300 kilómetros de altura, crucial para las comunicaciones de radio y los satélites. Con esa potencia, HAARP puede excitar una pequeña región de la ionosfera y producir fenómenos como resplandores artificiales parecidos a las auroras boreales. Pero comparémoslo con la energía que recibe la Tierra del Sol, unos 173.000 teravatios. Eso es unas 48 millones de veces más que lo que produce HAARP. En otras palabras, es físicamente imposible que una instalación así altere los sistemas meteorológicos de la troposfera, que es donde se forman las nubes, las tormentas y los huracanes. HAARP no controla el clima, no es un arma secreta y su función es puramente científica. Sin embargo, la fascinación por el control climático sigue viva. En los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, se han probado drones que electrifican gotas de nubes para estimular la lluvia. Y en muchos lugares se siguen lanzando cohetes con productos químicos para reducir el granizo. Pero los límites son claros. Podemos intervenir ligeramente en la microfísica de las nubes, pero no podemos rediseñar el clima global a voluntad. Algunos científicos argumentan que la humanidad debería investigar más seriamente la geoingeniería solar, no para desplegarla ya, sino para tener opciones en caso de emergencia climática. El riesgo es que, si algún día se implementara de forma unilateral y sin reglas, las consecuencias podrían ser desiguales y generar conflictos internacionales. Por eso, desde 2009 con el informe de la Royal Society y en 2021 con el de las Academias Nacionales de Ciencias de Estados Unidos, se insiste en que cualquier investigación debe hacerse con transparencia, bajo control público y como complemento a la reducción de emisiones, nunca como sustituto. La Comisión Europea, en 2023, también pidió un marco internacional para discutir el tema, recordando que no se puede permitir que unos pocos decidan por el resto del planeta. Mientras tanto, la Organización Meteorológica Mundial insiste en algo muy claro. No existe ninguna técnica que permita crear nubes de la nada ni eliminar tormentas severas. Y lo que vemos como supuestos chemtrails en el cielo no son fumigaciones secretas, sino simples estelas de condensación formadas por cristales de hielo cuando los aviones vuelan a gran altitud. En resumen, la geoingeniería es un campo real, con experimentos desde hace casi 80 años, con técnicas de siembra de nubes que funcionan de manera limitada, y con debates actuales sobre posibles soluciones a gran escala frente al cambio climático.
pero también es un campo lleno de mitos, exageraciones y temores. El caso de HAARP es el ejemplo perfecto. Una instalación científica convertida en el chivo expiatorio de todo tipo de catástrofes naturales. La verdad es que el clima de la Tierra está gobernado por fuerzas gigantescas, principalmente la energía del Sol y la dinámica atmosférica, y ningún transmisor humano tiene poder para competir con eso. Si algún día la humanidad decide apostar en serio por técnicas de geoingeniería solar, será necesario un consenso global, reglas claras y una supervisión internacional muy estricta. Porque estamos hablando de tocar el termostato del planeta, y eso no es un juego. Hasta entonces, lo más sensato sigue siendo reducir las emisiones, adaptarnos mejor al cambio climático y seguir investigando con prudencia. La geoingeniería puede ser una carta de emergencia, pero no debe convertirse en una excusa para retrasar lo esencial: transformar nuestro modelo energético y cuidar del planeta que tenemos. Suscríbete, activa la campanita, comparte y cuéntame tu opinión en los comentarios.